un bebé en la provincia de Chiriquí. Esta imputación fue realizada el 14 de enero contra 4 médicos por la presunta comisión del delito de homicidio culposo en la modalidad de negligencia médica. El fallecimiento de este bebé fue en marzo de 2020. Esto fue en el distrito de Barú. Aquí vamos a conversar con el abogado Juan Carlos Cerrut, quien representa a los médicos que fueron imputados en esta causa. Abogado Cerrut, buenos días. Si puede encender la cámara y el micrófono. Bienvenido a Radio Panamá. ¿Está conectado el abogado Cerrut? Para poder verlo y escucharlo, si puede encender el micrófono y la cámara. Recordemos que 2 de los 4 imputados en esta causa ejercen como pediatras en el Hospital Dionisio Arrocha de Puerto Armuelles, mientras que los otros 2 son internistas que laboran aquí en la ciudad de Panamá. El caso tuvo lugar entre el 19 y el 23 de marzo de 2020 en un hospital en Puerto Armuelles, donde se realizó la denuncia por una presunta negligencia en la atención inicial y la evaluación previa al traslado del bebé a un centro hospitalario en David. La denuncia apunta a fallas en el manejo médico que habría contribuido al desenlace fatal de la criatura. El tema aquí que vamos a conversar con el doctor es directamente sobre la defensa de los médicos y a su vez el rol del médico y de la medicina en estos casos. Abogado Cerrut, buenos días. Ahora sí, qué gusto saludarlo. Hola, buenos días. Gracias a todos por la invitación en el día de hoy, bien temprano, pues para explicarles nuestra defensa en relación a este caso de un homicidio culposo. Sí debo aclarar que yo represento a uno de los médicos. Los otros 3 médicos son representados, 2 por un defensor particular y el tercero por un defensor público. Abogado Leonardo Greenspan lo saluda, bienvenido. Primero, para arrancar, expliquemos a la audiencia qué es lo que se investiga y cuál es la situación actual de su defendido. Miren, es una audiencia que se dio el 14 de enero, hace 2 días, donde el Ministerio Público de la Subregional de Barú, en Puerto Armuelles, imputó cargos a 4 médicos por un delito de homicidio culposo. Esto es porque se dio el lamentable fallecimiento de un infante de 3 meses de edad en marzo del 2020. Es importante que ustedes sepan que este menor de edad falleció según el protocolo de necropsia por infección de vías respiratorias bajas. Esa fue la causa de muerte del médico forense al practicarle la necropsia al menor de edad. Pero en este caso es algo especial porque debo indicarles que cuando el niño nació, el 10 de diciembre, el niño nació prematuro, el 10 de diciembre del 2019. Era un niño que tenía que nacer el 20 de febrero del 2020, pero la madre dio a luz o dio a parto el 10 de diciembre del 2019. Aparte de que el niño nació prematuro, y esto no lo digo yo, esto lo consignan los médicos en un informe del Consejo Médico Forense y en el historial clínico. Aparte de esto, el niño nació con complicaciones médicas respiratorias. El niño nació bajo peso, bastante delgado y con una sepsis temprana. Esto significa una infección en la sangre. Y al yo investigar sobre este asunto, esta infección en la sangre puede provocar dificultad respiratoria. Es decir, que ya el niño nació con estas complicaciones. Incluso el niño, cuando nació el 10 de diciembre, estuvo 14 días hospitalizado en el Hospital Ovaldía, producto de estas complicaciones médicas. Al dársele salida al niño, después de 14 días, el niño continuó padeciendo estas complicaciones respiratorias, tanto así que el señor, el padre del niño, llevó al infante, a su hijo, en 4 ocasiones al Hospital Dionisio Arrocha en Puerto Armuelles porque el niño no mejoraba sus vías respiratorias. Lastimosamente, el niño fallece el 23 de marzo del 2020. Sin embargo, es importante indicarles a ustedes que aparte de estas complicaciones médicas, cuando el padre del menor declara en la Fiscalía de Puerto Armuelles, el padre del menor indica que una vecina estaba quemando una basura y que el humo le estaba afectando la respiración a su hijo, que él tuvo que ir donde la vecina para decirle que apagara el incendio de la quema de basura y la vecina no hizo caso. Y él tuvo que llamar varias veces a la policía
para resolver esa situación. Es decir, que el propio padre indica que ese humo le afectó la respiración al niño que ya había nacido con estas complicaciones. Y posterior a esto es que el niño en reiteradas ocasiones ingresa al hospital Dionisio Arrocha, lo estabilizan y le dan salida. Tanto así que pues en una cuarta vez que el niño ingresa el 19 de marzo, ya presentaba bronquiolitis, infección en los pulmones y fallece lamentablemente el 23 de marzo del 2020 en el Hospital Ovaldía. Sin embargo, el padre del menor está señalando que los médicos forenses no actuaron de la mejor manera para tratar las condiciones de su hijo. Y yo respeto mucho esa posición porque es un padre pues que ama mucho al hijo, supongo yo, pero realmente Los en médicos pediatras, dirá usted, ¿no? los médicos pediatras exactamente que evaluaron al menor en el hospital Dionisio Arrocha y unos médicos internos también, los médicos que estaban de turno entre la fecha del 19 de marzo hasta que falleció el niño en el hospital Ovaldía, porque el niño fue trasladado del hospital Dionisio Arrocha en Puerto al Ovaldía, son los 4 médicos denunciados en esta causa. Pero aparte de eso, no solamente los 4 médicos actuaron, sino que actuaron más médicos, pero no aparecen o no suscribieron alguna nota que no es clínico. Pero los 4 médicos son los que supuestamente estuvieron de turno en esas fechas mencionadas. Ahora, abogado Cerrut, usted defiende a uno de los imputados. Ayer Correcto, se les imputó, no se les correcto. aplicaron medidas, no se les aplicaron medidas cautelares. Exactamente, el Ministerio Público no solicitó medidas cautelares, pero hay que tener en cuenta que es que las medidas cautelares tienen un propósito y es que las personas se mantengan apegadas al proceso, es decir, que no evadan la investigación o no se den a la fuga. En muchas ocasiones el Ministerio Público pide medidas cautelares, pero es porque existe algún indicio de que las personas imputadas puedan evadir el proceso y no atenderlo. Entonces, por esa razón, el Ministerio Público pide medidas cautelares, pero en este caso, los 4 imputados, que son médicos de experiencia, son profesionales que tienen años trabajando en distintos hospitales, así que Se nos fue el micrófono, abogado. no había necesidad alguna de aplicar ni siquiera la más leve medida cautelar en este caso. Ahora, yo sé que los ¿Cómo nombres, dicen? yo sé que Sí, no, yo sé que los nombres no se están dando en los medios por temas de presunción de inocencia. Yo me imagino que su representado es uno de los abogados que está en Chiriquí, porque hay dos que están en Panamá. Uno de los médicos. O sea, perdón, exactamente, uno de los médicos que está en Chiriquí, porque hay dos en Panamá. Su representado sigue exactamente. trabajando en el hospital. En ese hospital no. Mi representada pues luego fue trasladada a otro hospital, pero no por esta situación, sino que hay médicos que lo trasladan de un hospital a otro al pasar el tiempo, ¿no? Entonces, 2 de los médicos ya no trabajan en ese hospital. Abogado, para la población y para la sociedad, la noticia cuando llega sin conocerla es, están investigando a médicos por el fallecimiento de un bebé o por supuesta negligencia en el fallecimiento de un menor. ¿Cómo se le puede explicar a la audiencia cuál sería la defensa de su defendida en este caso para alegar que no debería ser juzgada por la causa? Mire, realmente yo no soy de entrar así mucho en las interioridades del caso y de pues decir mi defensa a los medios de comunicación, pero sí es importante indicarles que nuestra defensa se basa en que simplemente el artículo 133 del Código Penal que establece el homicidio culposo indica quien culposamente cause la muerte a otra persona. En este caso, declaró una médico especialista en pediatría que forma el Consejo Médico Forense y ella indicó que quizás hubo una mala praxis o práctica en algunas actuaciones, pero esa no fue la causa directa de la muerte del infante. Ella indica claramente en una respuesta que da a la fiscalía que la causa de muerte del infante fue las infecciones que el menor tenía en los pulmones. Esa fue la causa de muerte que dijo la médico especialista, aparte de la necropsia, la médico especialista en pediatría que formó el Consejo Médico Forense, indica eso, que la actuación de los médicos no fue la causa directa. Así que por allí, en ese sentido, incluso
nosotros, pues, nosotros nos oponíamos a la imputación porque considerábamos que no había delito, porque para que haber un delito de homicidio culposo, el autor debió haber sido el responsable de la muerte de la otra persona. En este caso no es así. Los médicos no fueron los que ocasionaron la muerte del infante. El infante ya tenía desde el nacimiento las complicaciones que les indiqué: vías respiratorias bajas, infección en los pulmones, bronquiolitis, y quizás no soy médico, pero debo suponer que es porque el niño nació prematuro y más porque inhaló humo de la vecina. Entonces, por esa razón, quizás también el Ministerio Público, al no tener mayores elementos, ni siquiera solicitó medidas cautelares. Simplemente fue una imputación que es un acto de mera comunicación a las personas investigadas. Pero más allá de eso, nosotros estamos conscientes de que mi representada va a salir absuelta de todos estos hechos, e incluso no soy de hablar de las otras personas porque no soy el abogado, pero los médicos imputados no tienen responsabilidad alguna en la muerte directa del menor de edad. Ahora, abogado, el año pasado hubo un caso acá en Panamá del neonatólogo Saldaña, Iván Sierra, que fue condenado a 60 meses de prisión por el caso de los menores muertos por el tema de la heparina. Y eso sienta un precedente. ¿Le preocupa ese precedente que sientan un caso similar? Realmente en este caso no, porque habrá que ver el otro caso de que usted me comenta, pero yo puedo entender que si el niño hubiese ingresado sano, sin ninguna complicación al hospital, y sale de allí ya sin signos vitales, fuese muy distinto. Pero en este caso, el infante, en el caso nuestro, de acá de Chiriquí, el infante ya tenía desde el nacimiento infecciones en las vías respiratorias. Y esa fue la causa de muerte. Entonces, realmente no me preocupa para nada ese caso que sucedió en la ciudad de Panamá, porque pueden haber detalles que sean muy diferentes a este caso de acá de Chiriquí. Acá, como le digo, existe un protocolo de necropsia, establece la causa de muerte, y el historial médico establece todas las complicaciones que tenía el menor desde el nacimiento. Así que ese caso para nada nos preocupa. Abogado, ¿quién inicia esta investigación? ¿Se da por oficio por parte de la fiscalía o hay un denunciante que en este caso sean los familiares del bebé fallecido? Sí, en efecto, el padre del menor al día siguiente, es decir, el 24 de marzo del 2020, fue al Ministerio Público a denunciar a los médicos que atendieron a su hijo, porque él consideraba, pues, que los médicos tenían algún tipo de responsabilidad en la muerte. Y yo, escuchando en unas noticias que salieron y que fueron alegados en el acto de audiencia, nuestra posición, sin embargo, esto no fue dicho, y entiendo yo que no lo haya dicho el padre del menor, ni el abogado querellante, pero son elementos importantes porque queda en la ciudadanía como si los médicos hubiesen causado la muerte del infante, cuando realmente eso no es así. No se mencionó que el menor desde el nacimiento tenía estas complicaciones. Quizá pueda ser porque nació prematuro, pero desde el nacimiento ya el menor tenía varios diagnósticos, incluso le detectaron bronquiolitis, le detectaron otra serie de padecimientos que están todos consignados en los historiales clínicos, y el Consejo Médico Forense, que establece o no si la mala práctica fue la causante de la muerte, indicó claramente que no fue la causa directa de la muerte del infante. Abogado Juan Carlos Cerrud, representante de uno de los imputados en esta investigación que se hace por el fallecimiento de un bebé en Chiriquí, gracias por estar con nosotros y estamos a las órdenes para las veces que usted necesite dar estas exposiciones en radio. Gracias, muchas gracias. Saludos. 6:52 en Chiriquí, usted nos escucha a través